Estás escuchando La Sobremesa con Marbella, tu señal, un podcast que te ayudará a conocer un poco más a la Iglesia Católica en temas como historia, filosofía, teología y humanismo, así como vidas de santos. Te invito a ponerle play, a ponerte cómodo y escuchar este podcast. Síguenos en nuestras redes sociales como La Sobremesa con Marbella, en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook. Bienvenido. Escúchanos todos los jueves por la misma señal, la señal que te conecta con Dios. Buenas tardes, buenas noches, buenos días donde sea que me estén escuchando, siendo las 7:25 del día 24 de marzo, a un día de la solemnidad de Nuestra Señora de la Anunciación, que mañana se celebra, el día de la Anunciación, cuando el ángel Gabriel le anuncia a la Virgen María que va a ser madre de Jesucristo nuestro Señor. Y es que muy ad hoc al tema, quise elegir la temática de la Sagrada Familia. ¿Por qué? Porque solo María y José, que vivieron el misterio de la concepción y del nacimiento de Jesucristo, se convirtieron en los primeros testigos de una fecundidad diversa de la carnal. O sea, ¿a qué me refiero con esto? ¿O a qué se refiere Juan Pablo II? Porque esta información, esta síntesis la estoy sacando de el libro El amor humano en el plan divino de Juan Pablo II. Pero ¿a qué se refiere Juan Pablo con estas palabras? Que el nacimiento de Jesús se dio, más que nada no el nacimiento, sino la encarnación de Jesucristo, se dio por medio del Espíritu Santo. Y es una fecundación totalmente diversa, totalmente apartada de lo que conocemos como fecundación biológica. Es decir, la fecundidad del Espíritu, lo engendrado en María, es del Espíritu Santo. Como ya lo dice Mateo en el capítulo 1, versículo 20. El matrimonio de María con José, en el que la Iglesia honra a José como casto esposo de María y a María como esposa de José, encierra en sí al mismo tiempo el mismo misterio de la perfecta comunión de las personas, del hombre y de la mujer en el pacto conyugal. Es que está muy controversial este tema porque también se suele pedir cuando las personas se van a casar, cuando las personas que creen en Dios, que van a la iglesia, que van a misa, que son de fe, se van a casar o tienen novio o andan de novios, siempre suelen decir, ok, yo quiero a alguien que sea como María o que sea como San José, y buscan las virtudes de San José o buscan las virtudes de María en esa persona. Pero somos personas carnales, somos personas con tentaciones, somos personas que en algún momento vamos a decepcionar al otro. Y ahí es donde la persona se empieza como a decepcionar.
o se empieza a ir por otro camino que no era, porque no buscamos en sí a Dios. O sea, solo idealizamos a la persona. El misterio de esa singular continencia por el reino de los cielos, de esa virginidad y de esa castidad, continencia que servía en la historia de la salvación. Porque para que Jesús naciera y para que Jesús fuera totalmente inmaculado, totalmente puro, sin mancha, tuvo que haber nacido de una madre virgen, de una madre pura y que ejercitara más que nada la castidad. Porque el Salvador del mundo no pudo estar manchado de pecado. La perfecta fecundidad del Espíritu Santo, más aún en cierto sentido, era la absoluta plenitud de esta fecundidad espiritual, ya que precisamente en las condiciones nazarenas del pacto de María y José en el matrimonio y en la continencia se realizó el don, el regalo de la encarnación del Verbo eterno, el Hijo de Dios, el que se regala al mundo para la salvación. Consustancial al Padre, fue concebido y nació como hombre, Hijo de la Virgen María. La gracia de la unión diríamos que está vinculada precisamente con esta absoluta plenitud de la fecundidad sobrenatural, fecundidad en el Espíritu Santo, participada por una criatura humana, María, en el orden de la continencia por el reino de los cielos. Justamente en el Evangelio de la infancia se consolida en ellos la certeza acerca de la maternidad divina de la Virgen, la cual había sido concebida por obra del Espíritu Santo. La familia es el núcleo, la piedra angular de la sociedad. Sin la consistencia, sin el cimiento, fundamento familiar, las naciones se hunden. La salvación del mundo, el porvenir de la humanidad y la prosperidad de los pueblos, sociedades, están en que el ritmo sano y fluido arterial del corazón de la familia funcionen siempre con regularidad. Y es que el Hijo de Dios viene al mundo en la austeridad de un pesebre. Quiere que pongamos el corazón en Él y en los demás, no en las cosas, porque Jesús pudo haber escogido nacer en un palacio con padres opulentos, pero nació en un pesebre, en una familia humilde, en la austeridad. Posiblemente la austeridad sea una de las grandes virtudes ausentes en los hogares. Muchos padres no entienden que hay que practicarla y les vienen dando todo a sus hijos a manos llenas. Lo que no tuvieron ellos como hijos, se lo vienen dando a sus propios hijos. Y no digo que esté mal consentir al hijo o de vez en cuando darle un regalito o darle algo, un presente, pero siempre y cuando
no abusemos de los lujos. Enseñarle al hijo, a la hija, qué es la humildad. Y es que la mejor enseñanza se transmite por el ejemplo diario en la vida del niño, de la niña y en su hogar. Puede que la raíz del fracaso de muchas familias cristianas católicas en la educación de los hijos se halle en el menosprecio de la virtud de la austeridad. Las causas radican en realidad en no ejercer y hacer norma de vida el mensaje espiritual de la austeridad de Belén. La familia. Si me preguntan el significado de familia y que se los diera brevemente, simplemente les dijera que la familia es unidad, es respeto, es aprender a no sobrepasar la autoridad. O sea, la autoridad está en el padre. Se supone que está en el padre, se supone que está en la madre, porque ellos son los adultos. Muchas veces llegan a ser padres y vienen cargando crisis emocionales o vienen cargando heridas psicoafectivas. Y ahí es cuando se presentan los problemas de no saber darle amor al hijo. O simplemente, como ya lo dije, le dan todo a manos llenas. Y esto va convirtiendo al niño, a la niña, en una niña egoísta, en una niña que no sabe dar, que no sabe compartir. Uno de los primeros valores que se enseña en la infancia, en la niñez, es el valor del compartir. Es básico. Lo dijo el Papa Juan Pablo II. La familia es la primera comunidad de vida y amor, el primer ambiente donde el hombre puede aprender a amar y a sentirse amado, no solo por otras personas, sino también y ante todo por Dios. Encuentro con las familias en Chihuahua, 1990. Y en su carta a las familias añadía que es necesario que los esposos orienten desde el principio su corazón, sus pensamientos hacia Dios, para que su paternidad y maternidad encuentren en Él la fuerza para renovarse continuamente en el amor. Recordemos que la salvación del mundo vino a través del corazón de la Sagrada Familia. Y es que muchas veces como que no nos damos a la tarea de investigar más o de llegar al fondo de lo que se ha dicho de la Sagrada Familia. O sea, ya hablando de ellos por separado. O de San José, que se le conoce simplemente como una persona silenciosa de la cual poco se habla en los evangelios o poco se menciona, que el ángel se le apareció en sueños, le dijo que se llevara a María a otra ciudad para salvar al niño y que concebiría un hijo, y hasta ahí se le conoce de San José. Su fiesta es el 19 de marzo, acaba de pasar. Es modelo de padre y esposo. Además, es patrón de la Iglesia Universal, de los trabajadores. Y otro dato muy interesante de San José
es que es patrono de la buena muerte o del buen morir. A San José, Dios le encomendó la inmensa responsabilidad y privilegio de ser esposo de la Virgen María y custodio de la Sagrada Familia. Es por eso el santo que más está cerca de Jesús y de la Santísima Virgen María, claro está. Se le representa con un ramo de lirios. ¿Por qué? Por la pureza de San José. Nuestro Señor fue llamado hijo de José, el carpintero. No era padre natural de Jesús, era padre putativo, quien fue engendrado en el vientre virginal de la Santísima Virgen María por obra del Espíritu Santo, como ya lo mencionamos al principio, y es hijo de Dios. Pero José lo adoptó y Jesús se sometió a él como buen hijo ante su padre. ¿Cuánto influenció José en el desarrollo humano del niño Jesús? ¿Qué perfecta unión existió en su ejemplar matrimonio con María? San José es llamado el santo del silencio. No conocemos palabras expresadas por él, tan solo conocemos sus actos de fe, amor y protección como padre responsable del bienestar de su amadísima esposa y de su excepcional hijo. José fue santo desde antes de los desposorios, un escogido de Dios. Desde el principio recibió la gracia de discernir los mandatos del Señor. Y es que ya entrando otra vez volviendo más bien al tema de la castidad, de la virginidad, del amor, de la unión, algunos libros apócrifos cuentan que San José era un viudo de aproximadamente 90 años de edad, no sabemos, cuando se casó con la Santísima Virgen María, quien tendría entre 12 a 14 años. Estas historias no tienen validez. Y San Jerónimo las llama sueños. Sin embargo, han dado pie a muchas representaciones artísticas. La razón de pretender un San José tan mayor quizá responde a la dificultad de una relación virginal entre dos jóvenes esposos. Esta dificultad responde a la naturaleza caída, pero se vence con la gracia de Dios. Ambos recibieron extraordinarias gracias a las que siempre supieron corresponder. En la relación esponsal de San José y la Santísima Virgen María, tenemos un ejemplo para todo matrimonio. Nos enseña que el fundamento de la unión conyugal está en la comunión de corazones, en el amor divino. Para los esposos, la unión de cuerpos debe ser una expresión de ese amor y por ende un don de Dios. San José y María Santísima, sin embargo, permanecieron vírgenes por razón de su privilegiada misión en relación a Jesús. La virginidad, como total donación a Dios, nunca es una carencia. Abre las puertas para comunicar el amor divino en la forma más pura y sublime. Dios habitaba siempre en aquellos corazones puros
y ellos compartían entre sí los frutos del amor que recibían de Dios. Pronto la fe de San José fue probada con el misterioso embarazo de María, no conociendo el misterio de la encarnación y no queriendo exponerla al repudio y su posible condena a la lapidación. Recordemos que en ese tiempo la mujer que fuera impura o que fuera de alguna manera desvirtuada era gravemente condenada a que la lapidaran viva, a que le tiraran piedras. Pensaba retirarse cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños. Su marido José, como era justo, no quería ponerla en evidencia. Resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. En Belén tuvo que sufrir con la Virgen la carencia de albergue hasta tener que tomar un refugio en un establo. Ahí nació el Hijo de la Virgen. Comparándolo con tiempos ya presentes, la mujer se separa de su familia, el hombre se separa de la familia para formar un nuevo hogar, para formar un núcleo, que es una familia con carencias, con dificultades, pero también con muchos aciertos y con muchos aprendizajes. Y es que en el Evangelio de San Lucas nos dice: su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él, o sea, de lo que se decía de San José. Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarte. San José obedeció y tomó responsabilidad por la familia que Dios le había confiado. A todo hombre se le confía una familia, ya sea espiritual o ya sea biológica. En este caso, José tuvo que vivir unos años con la Virgen y el niño en el exilio de Egipto. Esto representaba dificultades muy grandes. La Sagrada Familia, siendo extranjera, no hablaba el idioma, no tenían el apoyo de familiares o amigos, serían víctimas de prejuicios, dificultades para encontrar empleo y la consecuente pobreza. San José aceptó todo eso por amor, sin exigir absolutamente nada. El tercer sueño se desarrolla más o menos así. Ya concurrida la muerte de Herodes, le dijeron a San José, más bien le dijo el ángel a San José: levántate, toma contigo al niño y a su madre y ponte en camino a la tierra de Israel, pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño. Él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre y entró en tierra de Israel.
pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea. Y ya entrando al tema de la Virgen María, María tiene 5 características. María es modelo de respuesta confiada en Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El sí de María hace posible el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Por eso, podemos decir que la vida de María se encuentra resumida en un sí permanente a Dios nuestro Señor. A partir de él, su vida adquiere sentido y forma. Este sí le da sentido a cada pleno movimiento, a cada oración de la Madre del Señor. 2. María, modelo de disponibilidad. Al decir sí a Dios, María renuncia a sí misma. Se anula para que sea únicamente Dios que habite en ella y sea Él quien le dé la fuerza que necesite para cumplir la misión de ser la Madre de Dios, porque no es fácil ver al Hijo clavado en la cruz y estar de pie. María, modelo de entrega. María, con su sí a la voluntad de Dios, se pone generosamente en manos de Él para que sea quien configure y se entregue totalmente en las manos de Dios. Su sí tiene, por tanto, la forma de un voto, pues es el voto de una definitiva sumisión de la libertad humana a lo que Dios quiera decidir. En la total entrega de María a Dios están también incluidas la pobreza, la castidad y la obediencia, como signos de su donación total, de su entrega incondicional a la voluntad del Padre. Pobreza, castidad y obediencia son 3 dones que dan la absoluta libertad al hombre. María, modelo de fe, de creyente. La entrega total de María a Dios, la proximidad de Dios en su vida, hace que viva en plenitud la vida cristiana. María expresa su sí a Dios porque eso era lo que Dios esperaba de ella, y lo hace sin tener una visión completa de lo que se esperaba de ella. Cuando dijo su sí a Dios, se arrojó en la inmensa totalidad de Dios sin querer saber o comprender ningún detalle. Todo era para María una sorpresa. María no sabía lo que estaba haciendo, mas aceptó y se entregó. Hágase en mí según tu palabra. María acepta que sea así como Dios quiere. María, modelo de fecundidad. María se convierte en madre de Dios y en madre de los hombres. Le hace partícipe a ella de todo lo que hace y padece. En María, Cristo también es uno. Y en Cristo, María es una sola persona. Tienen el mismo corazón. Y de este modo se abre el misterio de la maternidad de María al misterio universal de la redención. Cristo la introduce como fiel colaboradora, como la mejor discípula en la obra de salvación, y la asume como colaboradora en la obra. A su maternidad corporal se suma la maternidad espiritual de la Virgen María.